Si el universo entero pudiera contener su respiración por un instante, lo habría hecho en aquel momento preciso en una aldea olvidada de Galilea. Imagina, por un segundo, que toda la maquinaria del cosmos, desde las galaxias más lejanas hasta el latido de un ave, se detuviera para escuchar el susurro de una adolescente. Porque en ese sí de María, no solo cambió la historia de una mujer, sino que se reescribió el destino de la humanidad. Millones de personas en todo el mundo elevan hoy sus ojos hacia la Virgen María, la cubren de oro en los altares o le rezan con una devoción que parece eterna. Pero me pregunto, ¿cuántos de nosotros conocemos realmente la rugosidad de su camino, el peso de sus silencios y la asombrosa lógica de su fe? La vida de María no fue un poema bucólico escrito en la tranquilidad de un templo, sino una odisea marcada por secretos que quemaban, profecías que herían y una obediencia que desafiaba las leyes mismas de la supervivencia social. Hoy nos alejamos del ruido de la tradición superficial para adentrarnos en las sombras de la escritura y en los ecos de los relatos antiguos que el tiempo no ha podido borrar. Vamos a desvelar los 10 secretos ocultos de la Virgen María, no para satisfacer una curiosidad pasajera, sino para despertar nuestra propia conciencia sobre lo que significa verdaderamente decir hágase, cuando el mundo entero parece decir imposible. El primer secreto nos obliga a mirar hacia atrás, hacia un pasado que la Biblia apenas menciona, pero que la memoria de la Iglesia ha preservado con ternura. ¿Cómo se conocieron María y José? Las escrituras canónicas comienzan la historia en la Anunciación, pero para entonces el compromiso ya existía. Si acudimos al protoevangelio de Santiago, descubrimos una historia que parece salida de un sueño místico. María, se nos dice, fue una niña del templo, ofrecida por sus padres Joaquín y Ana a los 3 años. Creció entre los muros de Jerusalén, rodeada de incienso y oraciones, consagrada a una pureza que no era una carga, sino una vocación. Sin embargo, al llegar a los 14 años, la ley judía planteaba un dilema. Una mujer no podía permanecer sola en el templo. Necesitaba la protección de un varón, un guardián que respetara su consagración. Los sacerdotes, buscando la voluntad de Dios, convocaron a los hombres rectos de la tribu de Judá. José, un carpintero viudo y cargado de años, acudió con su vara en la mano. De repente, ante el asombro de todos, de la madera seca de José brotó una flor blanca, un almendro de esperanza, y una paloma descendió sobre su cabeza. Dios no estaba eligiendo simplemente a un esposo para María, estaba seleccionando al custodio de un milagro viviente. José no era el protagonista de una historia de amor romántico en el sentido moderno, sino el protagonista de una historia de fidelidad incondicional. Él aceptó a María no como una posesión, sino como un depósito sagrado. Esta unión nos enseña que, a menudo, Dios utiliza lo que parece seco y sin vida como una vara de madera para hacer florecer la salvación. ¿Cuántas veces en tu propia vida has sentido que algo está muerto, sin saber que es precisamente ahí donde Dios está a punto de hacer brotar un milagro? Este encuentro nos lleva al segundo secreto, que es quizás el más desgarrador desde el punto de vista humano. El momento en que José consideró abandonarla en secreto. El Evangelio de Mateo nos presenta este conflicto con una honestidad que nos asusta. María estaba encinta antes de vivir con él. Para un hombre de aquel tiempo, el honor era más preciado que la vida misma. José, siendo un hombre justo, se encontraba atrapado en una paradoja teológica y social. La ley de Moisés exigía castigo para el adulterio, pero el corazón de José estaba lleno de una justicia que iba más allá de la letra de la ley. ¿Por qué decidió dejarla en secreto? No fue por miedo, sino por una misericordia sublime. Si la denunciaba públicamente, ella se enfrentaba a la muerte o a la deshonra eterna. Si él se quedaba y fingía que el niño era suyo, él mismo se convertía en un hipócrita ante la ley. José decidió sacrificarse a sí mismo.
Pensó en desaparecer, en huir, para que la culpa recayera sobre él como el hombre que abandonó a su mujer, permitiendo que ella conservara una sombra de dignidad. Fue en ese abismo de angustia donde el ángel intervino en sueños. Dios espera a que el hombre llegue al límite de su propia bondad antes de revelar su plan divino. José nos enseña que el verdadero honor no reside en defender nuestra reputación, sino en proteger al vulnerable, incluso a costa de nuestro propio buen nombre. El tercer secreto nos sumerge en una prueba de fuego que la historia a menudo olvida. María tuvo que probar su pureza ante el juicio de los hombres. El protoevangelio de Santiago narra que el embarazo de María fue visto como un escándalo público. Los sacerdotes acusaron a José de haber robado la virginidad de la doncella del Señor. Para resolver esta crisis, se recurrió a un ritual antiguo y temido, descrito en el libro de Números, la prueba de las aguas amargas. María y José tuvieron que beber un agua sagrada y ser enviados al desierto. Si eran culpables, su cuerpo manifestaría la maldición de Dios. Imagina la escena. El pueblo mirando con sospecha, los jueces esperando el castigo, y María, con la serenidad de quien sabe que lleva la verdad en su vientre, bebiendo de la copa. Regresó ilesa. No había pecado en ella. Esta prueba nos recuerda que, a veces, Dios permite que sus hijos sean pasados por el fuego del juicio público para que su gloria brille con una pureza incontestable. María no se defendió con palabras elocuentes, dejó que la realidad de su vida fuera su única defensa. En un mundo donde todos intentamos explicar y justificar cada uno de nuestros actos, el silencio de María bajo la sospecha es un desafío a nuestra propia necesidad de aprobación humana. El cuarto secreto nos invita a reconsiderar el tiempo de Dios. ¿Cuándo nació realmente Jesús? Solemos celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, pero si leemos la Biblia con ojos atentos, las pistas nos llevan a otro lugar. Lucas menciona que los pastores estaban en el campo vigilando sus rebaños por la noche. En el invierno de Judea, los campos son azotados por lluvias gélidas y vientos cortantes. Los pastores no estarían a la intemperie en diciembre. Además, un censo romano que obligaba a viajar a miles de personas no se habría ordenado en la época más difícil del año. Lo más probable es que María diera a luz en otoño, quizás durante la fiesta de los tabernáculos, el tiempo en que Israel celebraba que Dios habitaba en medio de su pueblo. ¿Por qué, entonces, celebramos la Navidad en diciembre? La Iglesia primitiva tomó una decisión simbólica magistral. Eligió el solsticio de invierno, la noche más larga del año, para proclamar que en el punto máximo de la oscuridad humana, la luz del mundo ha nacido. María no dio a luz en una fecha elegida al azar. Lo hizo cuando el mundo más necesitaba recordar que la esperanza no muere con el frío. La verdadera Navidad no es un dato en el calendario, sino el reconocimiento de que María es el portal por el cual la eternidad entró en el tiempo. Al llegar al quinto secreto, nos encontramos con la profecía de la espada. Apenas 40 días después del parto, María y José subieron al templo para la presentación de Jesús. Allí, un anciano llamado Simeón, que había esperado toda su vida ver al Mesías, soltó una frase que debió helar la sangre de la joven madre: «Y una espada atravesará tu propia alma». No fue una amenaza física, sino una revelación de la naturaleza del amor redentor. María comprendió en ese instante que ser la madre del Salvador no era un título de gloria terrenal, sino una invitación al sufrimiento compartido. Cada vez que Jesús era rechazado, María sentía el filo de esa espada. Cada vez que él era perseguido, ella sangraba en silencio. Simeón le estaba diciendo que su corazón estaría tan unido al de su hijo que no habría herida en el cuerpo de Jesús que no se convirtiera en una cicatriz en el alma de María. Esta es la esencia de la compasión. María nos enseña que el amor verdadero no es el que busca evitar el dolor, sino el que tiene la valentía de permanecer junto a la cruz de quien ama. Su secreto
fue aprender a vivir cada día con la sombra de esa espada, transformando el temor en una ofrenda constante de fe. El sexto secreto toca un punto de gran controversia en la historia del cristianismo. ¿Tuvo María otros hijos? La Biblia menciona a los hermanos de Jesús en varias ocasiones, citando nombres como Santiago, José, Simón y Judas. Para muchos, esto es prueba de que María tuvo una familia numerosa después de Jesús. Sin embargo, para entender este secreto, debemos descender a las profundidades del lenguaje semítico. En arameo y hebreo, la palabra hermano no se limitaba a los hijos del mismo vientre. Se usaba para primos, sobrinos y parientes cercanos. Tenemos el ejemplo de Abraham y Lot, llamados hermanos cuando eran tío y sobrino. Además, la escena culminante en la cruz nos da la respuesta definitiva. Jesús, en su agonía, mira a su madre y al apóstol Juan y les dice: «Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre». Si María hubiera tenido otros hijos biológicos, la ley y la costumbre judía habrían hecho impensable que Jesús la confiara a un extraño como Juan. Jesús estaba cuidando de su madre porque ella se quedaba sola en el mundo. Estos hermanos mencionados en los textos eran, según la tradición, hijos de José de su primer matrimonio o primos hermanos de Jesús. Este misterio nos revela que María dedicó su existencia entera, cuerpo y alma, a una sola misión: ser el sagrario del Hijo de Dios. Su virginidad no era una negación de la vida, sino una afirmación total de que su corazón no tenía más espacio que para el amor divino. El séptimo secreto es el secreto del silencio meditativo. A lo largo de los evangelios, María apenas pronuncia unas pocas frases. Mientras los apóstoles discutían sobre quién era el más grande, mientras las multitudes gritaban por milagros, María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué guardaba exactamente? Guardaba la memoria de los ángeles, el calor del pesebre, las palabras difíciles de su hijo y la incomprensión de los sabios. María era la teóloga del silencio. Ella entendía a Jesús no a través de debates intelectuales, sino a través de una contemplación profunda. En las bodas de Caná, su frase «haced lo que Él os diga» es la culminación de años de observación silenciosa. Ella ya sabía quién era su hijo antes de que Él hiciera su primer milagro. Este secreto es una medicina para nuestro tiempo moderno, tan lleno de ruido, opiniones y gritos. María nos enseña que solo en el silencio del corazón se puede escuchar la voz de Dios. Ella no necesitaba explicar el misterio, ella vivía el misterio. Su vida nos pregunta: ¿cuánto de lo que Dios te ha dicho has perdido por no saber callar y meditar? El octavo secreto nos lleva al nacimiento de la Iglesia. Después de la ascensión de Jesús, la Biblia menciona a María una última vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ella está en el aposento alto, orando con los discípulos mientras esperan al Espíritu Santo. Es una imagen de una belleza teológica inmensa. María, que ya había sido llena del Espíritu Santo en la Anunciación, estaba allí para sostener a la Iglesia naciente en su momento de mayor debilidad. Mientras los apóstoles temblaban de miedo detrás de puertas cerradas, la presencia de la Madre les recordaba que las promesas de Dios se cumplen, aunque parezca que todo está perdido. Ella no era la jefa de la Iglesia en términos de autoridad jerárquica, pero era su alma, su memoria y su madre. Al igual que estuvo presente en el nacimiento biológico del Salvador en Belén, estuvo presente en el nacimiento espiritual de la comunidad de creyentes en Pentecostés. María es el hilo conductor que une la vida de Jesús con la vida de todos nosotros. Su presencia en aquel aposento alto nos dice que nadie llega al Espíritu Santo sin pasar por la humildad y la perseverancia de la oración compartida. El noveno secreto es el misterio de su tránsito. ¿Cómo murió la Virgen María?
Las Escrituras guardan un silencio absoluto sobre el final de su vida terrenal, pero la fe de los siglos ha llenado ese vacío con una verdad que desafía a la muerte misma. Los primeros cristianos hablaban de la dormición. Decían que María no murió de enfermedad ni de vejez amarga, sino que su alma simplemente se desprendió de su cuerpo en un suspiro de amor absoluto hacia su Hijo. Según la tradición, los apóstoles fueron transportados desde los confines de la tierra para estar a su lado. Se cuenta que, 3 días después de su sepultura, el apóstol Tomás pidió abrir la tumba para despedirse de ella, pero al retirar la piedra no encontraron un cuerpo en descomposición, sino un lecho cubierto de flores frescas y un aroma celestial que llenaba el aire. Dios no permitió que el cuerpo que había servido de arca para la divinidad conociera la corrupción de la tumba. En 1950, la Iglesia proclamó el dogma de la Asunción. María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Este secreto es nuestra mayor esperanza. Si María, una criatura humana como nosotros, ya participa de la gloria completa de Dios, significa que ese es también nuestro destino. Su muerte no fue un final, fue un cumplimiento. Ella es la primicia de lo que nos espera a todos si somos fieles a la palabra. Su asunción es la firma de Dios en el contrato de nuestra propia resurrección. Finalmente, el 10º secreto nos revela a María en el libro del Apocalipsis. Juan describe una visión asombrosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas, que clama con dolores de parto mientras un gran dragón intenta devorar a su hijo. Esta mujer es la Virgen María en su estado de gloria cósmica. Aquí, la humilde muchacha de Nazaret se revela como la reina del universo, la que pisa la cabeza de la serpiente. Pero lo más profundo de este secreto es que esta mujer también representa a la Iglesia. María es el modelo de lo que la Iglesia debe ser, perseguida por el mal, pero protegida por Dios, sufriendo por sus hijos, pero destinada a la victoria final. Esta visión nos recuerda que la batalla entre el bien y el mal no es una abstracción, sino una realidad que atraviesa la historia, y que en esa batalla María es nuestra capitana y nuestra protectora. Ella no es solo un personaje del pasado, es una figura activa en el presente y en el futuro de la humanidad. Al recorrer estos 10 secretos, nos damos cuenta de que María es mucho más que un icono de yeso en una catedral. Es una mujer de carne y hueso que se atrevió a creer contra toda esperanza. Su vida es un desafío a nuestra lógica pragmática y a nuestro deseo de control. Ella nos enseña que la verdadera grandeza no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en permitir que Dios haga cosas extraordinarias a través de nuestra pequeñez. C.S. Lewis dijo una vez que la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. María es la encarnación perfecta de esa idea. Ella estaba tan vacía de sí misma que pudo llenarse por completo de Dios. ¿Qué nos dice la historia de María hoy, en este siglo XXI lleno de incertidumbre? Nos dice que no importa cuán pequeña sea tu vida a los ojos del mundo, eres capaz de contener la eternidad si abres tu corazón. Nos dice que el dolor no es un signo del abandono de Dios, sino a veces la marca de una misión superior. Nos dice que el silencio es más elocuente que 1000 discursos si ese silencio está habitado por la fe. María guardó los secretos de Dios durante décadas. Soportó la sospecha de su pueblo, la pobreza del exilio, la angustia de perder a su hijo y el horror de verlo morir en una cruz. Y a pesar de todo, nunca retiró su hágase. Si hoy te sientes solo, si sientes que tu fe flaquea ante las pruebas de la vida, mira hacia la mujer que bebió las aguas amargas y regresó con la paz en el rostro. Mira hacia la madre que se quedó al pie de la cruz cuando todos los demás huyeron. El secreto final de María es que ella nunca se consideró a sí misma como alguien especial, sino simplemente como la esclava del Señor,
Y es precisamente por esa humildad que Dios la exaltó por encima de los coros de los ángeles. Tu vida también está llena de secretos que solo Dios conoce. Tienes dolores que nadie ve y esperanzas que te da miedo pronunciar. Hoy, María te invita a confiar en que esos fragmentos de tu historia tienen un propósito en el gran mosaico de la providencia. No temas a la espada que atraviesa el alma, porque es esa misma herida la que permite que entre la luz. No temas al silencio de Dios, porque en ese silencio se están gestando los milagros más grandes. Si esta reflexión ha despertado algo en tu espíritu, si has sentido que estas palabras eran el bálsamo que tu alma necesitaba, te pido que no te guardes este mensaje. Compártelo con alguien que esté caminando por el desierto de la duda. Suscríbete para que sigamos explorando juntos los misterios de la fe que transforman el corazón. Y antes de que cierres este video, te dejo una pregunta para que la lleves contigo a la almohada esta noche. Si hoy el cielo llamara a tu puerta y te pidiera lo imposible, ¿tendrías la valentía de María para responder hágase en mí según tu palabra, sin pedir explicaciones? Que la paz de aquel que habitó en el vientre de la Virgen te acompañe hoy y siempre. Y recuerda, hay una oración que Jesús nos enseñó y que a menudo rezamos sin entender su peso real. Si quieres descubrir el poder oculto en las palabras exactas que el Maestro pronunció, no te pierdas el video que aparece ahora en tu pantalla sobre la verdadera traducción del Padre Nuestro. Podría cambiar tu forma de hablar con Dios para siempre. Bendiciones en tu camino. A lo largo de los siglos, muchos han intentado reducir a María a una figura pasiva, pero nada está más lejos de la verdad. Ella fue la primera revolucionaria del espíritu. Su canto, el Magnificat, es el grito de los pobres y los humildes contra la soberbia del poder. Ella profetizó que Dios derribaría a los poderosos de sus tronos y exaltaría a los humildes. Ese es el corazón del secreto de María, que el reino de Dios funciona de manera inversa a los reinos de este mundo. Aquí, el último es el primero, y el que se humilla es el que será ensalzado. María no es solo la madre de Jesús, es la madre de una nueva humanidad que ya no vive para sí misma, sino para los demás. Cuando pienses en su muerte, no pienses en un final triste. Piensa en el regreso de una hija al abrazo de su padre, de una madre al abrazo de su hijo. Su asunción es la garantía de que nada de lo que amamos se pierde para siempre en Dios. Tu cuerpo, tu historia, tus lágrimas y tus risas tienen un valor eterno. María es la prueba de que el cielo no es un lugar lejano para espíritus incorpóreos, sino el hogar final para seres completos, redimidos por el amor. Que este conocimiento te dé la fuerza para enfrentar tus propias batallas. Que cuando sientas que la oscuridad te rodea, recuerdes a la mujer vestida del sol. No estás solo en el aposento alto de tus miedos. Ella está allí, orando contigo, recordándote que el Espíritu Santo está a punto de descender para renovar todas las cosas. La historia de María es, en última instancia, tu propia historia de gracia si te atreves a creer. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que el ejemplo de la Virgen María ilumine cada paso de tu existencia hacia la eternidad.